El mieloma múltiple, como ustedes saben, es la segunda neoplasia hematológica más frecuente. Es más o menos entre el 1 y el 1.8% de todos los cánceres que afectan al ser humano. Y tradicionalmente acarreaba una morbilidad muy, muy importante. Cuando yo me formé a principios de la década de los 90, los pacientes tenían una mediana supervivencia de apenas 2 a 3 años. Por fortuna, eso ha venido cambiando en los últimos 20 años y hoy podemos llegar casi que a una mediana supervivencia de alrededor de 8 a 10 años y viene mejorando. Es un gran logro de la ciencia y la medicina, el mejoramiento del pronóstico de esos pacientes. De tal manera que era la que se consideraba una enfermedad incurable, y todavía se considera así, pues algunos pacientes pierden evidencia de la enfermedad por más de 20 años y se pueden considerar eventualmente curados. Este es un profesor de 72 años de edad, sano, deportista, con un buen soporte familiar, con un buen asegurador, un estado funcional previo al cuadro clínico actual de 0, un ECOG de 0, y actualmente por 2 por las fracturas vertebrales que presentó. Dentro del diagnóstico diferencial de las fracturas en pacientes adultos, hemos desarrollado la capacidad de pensar cada vez más en la posibilidad de mieloma múltiple. A este paciente le hicimos una electrovía de proteínas séricas que mostró un pico monoclonal gamma, que por inmunofijación era IgA lambda, con una relación kappa lambda, canalianas libres, séricas, mayor de 700, una beta-2 microglobulina elevada, de 6 miligramos por litro, una LDH elevada, con anemia y fracturas vertebrales en T8. Le hacemos un diagnóstico múltiple, le estadificamos, siempre lo importante es saber cuál es el estadio de ese paciente, qué es el riesgo de ese paciente, y usando el RISS, que es lo que usamos aquí al interior de la Fundación Santa Fe, nos dio un RISS de 3. Le hicimos FISH y tenía una relación 4.14 y además una implicación 1Q, más de 4. La pregunta que tengo para ustedes, dada la edad de ese paciente, 72 años, ¿es trasplantable? Es un paciente sano, activo, quien tiene una enfermedad en el cual el trasplante parece dar un beneficio. Tradicionalmente, los pacientes con mieloma se venían trasplantando hasta los 55 y luego hasta los 65 años. Y nosotros en la Fundación Santa Fe de Bogotá hemos puesto un tope de 70, pero entendemos que la edad cronológica solamente no es suficiente y tenemos que ver cómo está la edad funcional de ese paciente. De tal manera que para elegir ese paciente tenemos que ver la edad, sin duda. Entonces tenemos aquí este joven, sin duda es trasplantable. Tenemos a ese señor de 75 años, tiene más masa muscular que yo, creo. Creo no, estoy seguro. Y ese señor de 75 años. Entonces, tal vez este individuo y se les puede ofrecer un tratamiento mucho más efectivo. Y es por eso que para nosotros la edad sola no es suficiente. Tenemos que ver la edad funcional del paciente. Miramos también las comorbilidades. Paciente que esté en falla cardíaca probablemente no va a ser trasplantable, paciente que tenga hepatitis C activa, paciente que tenga diabetes mellitus no controlada, probablemente ese paciente no sea un buen candidato para trasplante. El estado funcional, el paciente que está desde antes de la enfermedad tirado en cama, eso es lo que tenemos que mirar, el estado funcional
desde antes que comenzara la enfermedad en lo posible. Hay que hacer una estimación, obviamente, de eso. Y el estado funcional actual, porque el estado funcional actual puede depender de la enfermedad. Este paciente tenía un ECOG de 2, el profesor, un ECOG de 2, pero sabemos que antes hacía un mes tenía un ECOG de 0. Es decir, su ECOG se dañó fue por la enfermedad. Y el riesgo de enfermedad. Entonces sabemos que entre más riesgosa la enfermedad, pues hay que usar tratamientos los más efectivos posibles y obviamente seguros. Entonces nuestro paciente tiene una enfermedad de alto riesgo, tiene una translocación 414 y tiene una amplificación de 1Q. Pues, tal vez ese paciente no sea buena idea dejarlo sin la posibilidad de una buena terapia como es el trasplante. Y después viene la respuesta al tratamiento. Es ajustar el tratamiento a la respuesta. Que cada vez veremos, tal vez en la última diapositiva, la importancia de ella. El RISS claramente nos diferencia 3 grupos. Nuestro paciente estaría en este grupo, el azul, lo cual nos daría una mediana de supervivencia de alrededor de 43 meses. Es poco para un paciente de 32 años, sano. Entonces, bajo esa consideración, se presentó en junta y se aprobó hacer un enfoque destinado a trasplante. En un paciente con mieloma múltiple trasplantable, uno tiene en la mente que le vamos a dar una quimioterapia de inducción para citorreducir la enfermedad. Le vamos a hacer un trasplante posteriormente. ¿Lo vamos a consolidar o no? Esta parte, pues, veremos que de pronto no es tan trascendental, pero pues aún así lo hacemos. Y lo mantenemos con alguna terapia para que el paciente permanezca en la mejor respuesta posible y ojalá curado. La siguiente pregunta es, ¿qué protocolo de inducción usaríamos en este paciente? Uno de los más usados en Colombia y en Europa, antes de que fuera aprobado el RBD, es el Cybordex, BCD, bortezomib, ciclofamida, dexametasona. Relativamente económico y relativamente eficaz. BTD, mezclamos los 3 ingredientes básicos: un inhibidor de proteasoma, un inmunomodulador y los infaltables corticoides. Inmunomodulador de pronto mejor, el Revlimid o la lenalidomida que la talidomida. Probable que sí, vemos más adelante. Y entonces hacer la combinación correcta y lo que sí es cierto es que es mucho menos tóxico desde el punto de vista neurológico, y entonces pues se ha vuelto pues la terapia preferida. Y se introducen ahorita la inmunoterapia, el daratumumab con BTD, el caso PEIA. Se puede también plantear la posibilidad de usar un IMiD un poco más potente, como el carfilzomib, con protocolos KRD, el protocolo Forte, o ser mucho más agresivos, una enfermedad altamente agresiva, y dar un protocolo que coja lo mejor de cada uno de los ingredientes, pues lo mejor disponible. Dara, carfilzomib, Revlimid, dexametasona. Con esta terapia queremos lograr una alta tasa de respuesta. ¿Qué tanto? Vemos más adelante. Que mejore la actividad funcional del paciente y la calidad de vida.
pacientes suelen mejorar muy rápidamente su calidad de vida con el tratamiento eficaz. Como lo vamos a trasplantar, que ojalá esa terapia no nos limite la movilización de las células madre. Y hoy en día, que logre unas tasas de enfermedad mínima residual indetectable en lo posible. Los medicamentos aprobados por la FDA para mieloma múltiple están ahí dibujados. Vemos cómo desde el 2000, desde este siglo, pues comenzamos a tener la nueva era de terapias blanco y la nueva era de la inmunoterapia encabezada por daratumumab, y el año pasado la aprobación de los CAR T-cells. Y no acaba ahí, esa historia continúa en provecho de los pacientes con mieloma. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores del paciente: la edad, el estado funcional, el estilo de vida. Es un paciente que es atleta, hace ejercicio. ¿Qué medicamentos toma? Mirar si hay interacciones medicamentosas. ¿Qué tan cumplido es con la terapia? ¿Qué tan adherente es? Si tiene soporte, si no tiene soporte. Si tiene falla renal, porque algunos medicamentos como la lenalidomida son difíciles de usar con falla renal. Y la presencia de comorbilidades. De la enfermedad, cómo se presenta, es una enfermedad violenta rápidamente, el ISS, la LDH, cómo está la reserva medular de ese paciente, cuál es su CRAP, si tiene enfermedad extramedular, clásicamente peor pronóstico, y la citogenética y la genómica molecular que se está imponiendo. El tratamiento, obviamente, lo importante es la disponibilidad. ¿Qué tenemos disponible para darle a nuestro paciente? Es el primer elemento. La ruta de administración. Algunos pacientes no querrán venir al centro, sino querrán tratamiento ambulatorio, pues se le da tratamiento totalmente oral, hoy es posible, usualmente combinado. Sabemos que las combinaciones son mejores que las monoterapias o las biterapias. Importante ver si hay ensayos clínicos disponibles. Desafortunadamente, nuestro país no se ha caracterizado por participar mucho en ensayos clínicos. Estamos otra vez moviendo este índice de ensayos clínicos. Los costos, importantísimos, cada vez son más costosos los pacientes con mieloma múltiple. De hecho, están a cuenta de alto costo. Y el acceso. La doctora María Victoria Mateus nos coloca estas variables que son más o menos las mismas. Y siempre aquí hay que tener muy en cuenta la preferencia del paciente. Pero debe ser un paciente informado y educado. Ustedes vieron que dentro del C4 hay un punto importante, que es la educación del paciente y la familia. Para que con esa educación tengan elementos de juicio para que sean capaces de participar activamente en la elección de tratamiento. Clásicamente, los médicos somos impositores. Se ha visto que a largo plazo es mucho más eficaz si se involucra al paciente y se toman decisiones compartidas en un paciente adecuado y familiares adecuadamente informados. Una vez inicia una terapia, pues es importante medir la respuesta y evaluar la toxicidad. En esta charla vamos a hablar poco de toxicidad, pero también es importante evaluar la toxicidad. Entonces, los criterios de respuesta que están vigentes, tenemos que usarlos, y siempre en las evoluciones clínicas tener en qué estado se encuentra el paciente. Con la terapia de inducción, ¿qué objetivo tenemos? Por lo menos, el paciente debe lograr una muy buena respuesta parcial o más profunda. Vemos cómo aquí hay una clara diferencia en supervivencia en los pacientes que logran una mayor de una buena respuesta parcial que los que no la logran. Entonces, es importante el lograr una buena respuesta. Sin embargo, en este metaanálisis publicado recientemente en Blood, vemos cómo no solamente es importante la respuesta, sino la
enfermedad residual medible. Es por eso que desde el punto de vista pronóstico, nosotros en la Fundación Santa Fe hemos instaurado la evaluación de la enfermedad mínima residual como un elemento importantísimo en el regreso del paciente. De tal manera que en pacientes trasplantables, en ese artículo, vemos una diferencia del 20% de supervivencia entre los pacientes que logran una enfermedad mínima residual negativa a la inducción comparado con los que no la logran. Entonces, ese 20% es un dato gigante y es por esa razón que uno quiere que su paciente esté en ese grupo. Y para que esté en ese grupo, pues habrá que dar la mejor terapia disponible. Dupletas o tripletas. El estudio SWOG, que aunque no estaba fue ideado para trasplantes, nos muestra cómo el BRD es superior a lenalidomida dexametasona continua en progression free survival, pero también en supervivencia global. Entonces, tal vez ese estudio nos enseña que debemos dar por lo menos no dar dupletas y dar tripletas. Análisis a largo plazo, más de 5 años, más de 7 años, perdón, de mediana de seguimiento, o sea, publicado hace 2 añitos, nos muestra cómo la supervivencia de los pacientes con BRD es mayor que con RD, aún en pacientes ancianos, pero también en los trasplantables que son estos, teóricamente. Pero ¿cuál tripleta vamos a dar? Philippe Moreau tiene un estudio comparando BTD prospectivo, randomizado, comparando BTD contra BCD, el grupo francés. Y miren que las tasas de respuesta son mayores con BTD, que es relativamente económico, igual que el BCD, un poco más neurotóxico, con una diferencia significativa en nuestro objetivo de la época, que era al menos Very Good Partial Remission, de 66 contra 56, 10% de diferencia. Por eso que se impuso en el mundo, en Europa, el tratamiento BTD comparado con Cyborg. Pero llegó el Revlimid de la lidomida y se veía que era de pronto más efectivo y sí era mucho más seguro desde el punto de vista neurológico. Entonces comenzamos a compararlos. Desafortunadamente no hay una comparación directa, un estudio randomizado, aleatorizado, BRD contra BTD. No existe desafortunadamente, pero lo que tenemos son comparaciones de grupos. El grupo español y el francés, comparando 2 cohortes de pacientes temporales. Sabemos que tienen problemas esas comparaciones históricas. Pero lo que vemos es que con BRD, en el grupo español, tenemos una mayor tasa de supervivencia libre de progresión al año y a los 2 años. 12% de diferencia, lo cual parece ser muy importante. Entonces, tal vez BRD se impuso y de hecho en Estados Unidos es la terapia favorita hasta que llegó el siguiente asunto, que es comparar si 2 es mayor que 3, pues ¿cuánto 4 mejor que 3? Entonces, tripletas, combinaciones múltiples, dar a BRD, dar a BTD, dar a lenalidomida, en trasplantables, en los elegibles a trasplante, pues dar a BRD y dar a KRD.
o DARA BTD también. Miremos sus datos de caso PEIA. Entonces son pacientes de nuevo trasplantables hasta los 65 años, ECOS de 0 a 2, comparando DARA BTD contra BTD. Miremos las respuestas. También, de nuevo, un 10% mayor de respuesta más que Very Good Partial Remission después de la inducción, y vemos cómo va aumentando a medida que vamos pasando de fase de tratamiento, llegando a un 84% después de la consolidación, comparado con 78% en el grupo de BTD. Eso a como lo hacíamos tradicionalmente. Sin embargo, veremos adelante que la calidad de la respuesta medida por mínima residual, la diferencia es mucho mayor. Y como vimos en el estudio de Munchi, el metaanálisis, el logro de mínima residual es tal vez más importante que si logró respuesta completa o muy buena respuesta parcial. La progression free survival, una disminución del 53% en el riesgo de progresión con DARA BTD. Este estudio tiene un sesgo y es que los pacientes del grupo de DARA BTD recibieron mantenimiento con DARA y los otros obviamente que no. El overall survival también parece haber diferencia con datos todavía muy inmaduros. Los que le decía, lo importante no es no solamente lograr remisión completa, sino lograr mínima residual negativa. Vemos cómo los pacientes que logran mínima residual negativa, hay a -5, que son mucho más en el grupo de DARA BTD, la mantienen, la reciben mantenimiento, es un sesgo, comparado con los de BTD que logran mínima residual negativa. Entonces, vemos que es importante que el paciente logre mínima residual negativa de nuevo en ese estudio. Entonces se planteó la duda, ¿qué es mejor, BRD o DARA BTD? Con costos mayores en este comparado con este. Entonces Philippe Moreau hizo un análisis publicado en Immunotherapy el año pasado, en el cual apareó pacientes de estudios clínicos que hacían BTD, BCD y BRD y DARA BTD. Y en el estudio apareado que hace Philippe Moreau, muestra cómo los pacientes que tienen DARA, BTD, apareados con cada una de estas curvas, tienen una supervivencia y reproducción mejor comparado con los históricos de BTD, BCD y obviamente BD. Entonces, Philippe Moreau, con esta perspectiva, dice, definitivamente, comparado con nuestro comparador que es BRD, reduce también un 53%. Claro, son comparaciones indirectas que son difíciles, pero que las hace el grupo de Philippe Moreau y se atreve a decir que DARA BTD es mejor que BRD, lo cual puede ser discutible, pero pues de todas maneras sí hay una mayor tasa de respuestas moleculares profundas. Pero DARA le puede acarrear mayor toxicidad a los pacientes, sin lugar a dudas aumenta un poco la neutropenia, aumenta un poco las infecciones, pero miren que la mortalidad no se ve afectada. Es decir, que probablemente DARA mejora respuestas sin comprometer al paciente. Pero si BRD es mejor que BTD, si le creemos a los españoles, a Rossignol, pues ¿por qué no dar DARA BRD? ¿Cierto? Usar siempre lo mejor que tenemos. Y aún más, ¿por qué no dar DARA KRD? Que en el estudio máster, por ejemplo. Entonces, el estudio Griffin
un estudio fase 2, pequeño, relativamente pequeño, nos va a comparar en pacientes trasplantables, y me gusta este dato de acá que quiero fijarme, 70 años, se acercan a nuestro límite de edad, se acercaron, pues llegaron a nuestro límite. Ya nuestros pacientes ya tenemos un respaldo mayor de que el paciente de 70 años sí se benefician del trasplante. Y les dan Dara-BRD por 4 ciclos, le hacen el trasplante, después les dan 2 consolidaciones y un mantenimiento Dara en la lidomida y la lenalidomida en el otro brazo. Claramente, podemos ver en esta parte de abajo, en la diapositiva, que las respuestas completas estrictas, la morada, van aumentando en el tiempo y son claramente mayores que en el comparador RBD. Este estudio tiene varios bemoles. Uno es que la tasa de trasplante fue mayor en el grupo de Dara-BRD que en el grupo de RBD. Pues no fue muy grande, la diferencia fue alrededor del 10%. No inexplicable realmente. Pero si vemos cómo las respuestas sin duda son mucho mejores con Dara-BRD que con BRD. Y eso se ha traducido ya en una mediana de supervivencia libre de progresión mejor con Dara-BRD comparado con RBD. El seguimiento está muy corto y en supervivencia todavía no hay ninguna diferencia. Pero quiero que presten atención a la tasa de remisión completa, la cual es de remisión molecular negativa, perdón, MRD, la cual no solamente es importante lograrla, sabemos que es mayor, sino mantenerla en el tiempo. Y vemos que la mantienen en el tiempo mucho más los pacientes con Dara-BRD, 37 contra 7.8%, una diferencia altamente marcada. Y si lo mantienen a 12 meses, sabemos que probablemente sus pacientes tienen una posibilidad de estar vivos a 10 años superior al 90%. En conclusión, para ese estudio, publicado en Blood hace 2 años, Dara-BRD induce respuestas más profundas, 51% contra 20 MRD negativa, tanto luego de la inducción como luego de la consolidación. Y entonces, ¿qué nos queda? Dado que es un estudio fase 2, hacer un fase 3, que está en evolución, que es el estudio Perseus, que va a comparar de manera aleatorizada Dara-BRD contra BRD, pero ya con mayor número de pacientes, teniendo como secondary endpoint la mínima residual medible de 10 a la menos 5 por NGS. Tenemos esta tablita que nos ilustra los datos de Casiopeia, los datos del IFM 2009, resultados del grupo español, donde no usan 4 ciclos, sino 6 ciclos de inducción, fíjense bien, con BRD. Y miren que tal vez con más ciclos de inducción, las tasas de remisión completa se acercan un poco a las de Very Good Partial Remission, o mejor, se acercan un poco a las del Casiopeia, BTD versus BRD. Y las de Dara-BRD pues siguen siendo superiores.
El estudio Forte, que usa Carfilzomib, logra tasas también muy importantes de respuesta, muy similares al DARA-BRD realmente. ¿Nosotros qué hicimos con nuestro paciente? Recuerden, 72 años, mieloma múltiple de alto riesgo, FIT. Le dimos 4 ciclos de BRD, con lo cual logró una buena respuesta parcial. Lo llamamos a trasplante, como vemos adelante. ¿Por qué lo llamamos a trasplante? Por lo que vamos a ver. Varios estudios, el IFM 2009, el MN02 y el Forte, claramente muestran que los pacientes que son trasplantados sobreviven más que los pacientes que no son trasplantados. En el estudio Forte, que comparaba KRD por 4, trasplante, luego 4 y luego mantenimiento, contra KRD por 12 y contra KFC. Y trasplante, vemos que, sin lugar a dudas, el KRD con trasplante tiene una supervivencia mucho mejor que los otros grupos. Ahí vemos el IFM de mejor manera, 3 ciclos iniciales, se recogen los pacientes. Ese estudio no evalúa trasplante contra un trasplante. Es importante que la gente cree que ese estudio evalúa trasplante contra un trasplante. No, ese estudio evalúa trasplante de entrada con trasplante después. Vemos que alrededor del 70% de los pacientes, o 2 de cada 3 pacientes del grupo que no era para trasplante, fueron trasplantados como salvamento. Y aún así vemos cómo la PFS es mucho mejor en el grupo trasplantado que en el no trasplantado. Sin embargo, la supervivencia global no encontró diferencia. Supervivencia global en el estudio MN02 europeo, 69 contra 63% de los trasplantados. Y en el grupo del IFM, pues no hubo diferencia. Y en el Forte sí hubo diferencia significativa en los trasplantados, comparado con los no trasplantados. Este fue el estudio Forte. 4 KCDs, trasplante, 4 KCD, y luego el autorizado mantenimiento, todos a Revlimid o Carfilzomib Revlimid como mantenimiento. En la otra rama, KRD, 4 KRD, trasplante, 4 KRD de consolidación y mantenimiento. Y el grupo de KRD solamente, sin trasplante. Sin embargo, se recogían los pacientes. Y vemos como todos los grupos son mejores que este. Estos 2 grupos de abajo son mejores que este. Pero sin lugar a dudas, el campeón es este grupo. O sea, el trasplante sigue siendo la mejor opción en los pacientes trasplantables. Aún usando terapias altamente efectivas como el KRD. Y aplica para los de riesgo estándar, pero también para los de alto riesgo. Sobre todo para los de alto riesgo, ya que la curva se separa muchísimo más. Pero vamos a lo nuestro, Colombia, René Hoc. En nuestro registro, que tiene un sesgo importante, pero que es lo que tenemos, hay una clara diferencia en los pacientes menores de 65 años, que son estos que están acá, que se trasplantaron, los de arriba, contra los que no se trasplantaron. Aquí esa curva es mejor que cualquier estudio, pero tiene un sesgo muy grande y es que la mediana de seguimiento es muy corta. Vemos que la mayoría de los censos están acá, están pegados acá, y eso hace que los datos sean un tracito sesgados. Nuestro profesor se lleva trasplante con el Falan, le va muy bien, luego la respuesta completa estricta después del trasplante, con una mínima residual negativa o no detectable, con 10 millones de eventos, y aquí quiero hacer énfasis en la importancia de una mínima residual de buena calidad.
Le hacemos un PET-CT en ese momento y está en remisión también imagenológica. Es un paciente de alto riesgo, anciano, que se sale de la edad trasplantable, porque 70 era el límite nuestro, es el límite nuestro aquí en la Fundación Santa Fe, pero de 70 a 35 hemos trasplantado yo alrededor de 5 o 6 pacientes. Siempre evaluamos la edad funcional. De alto riesgo, ¿le ofrecerían un segundo trasplante a este paciente? Es la pregunta. Porque el grupo europeo, en este estudio, el MN02, muestra que la progression free survival a 3 años es de manera significativa mejor en los pacientes que reciben doble trasplante comparado con los que reciben trasplante único en el global de pacientes. Y no solamente en supervivencia libre de progresión, sino en supervivencia global, 89% contra 81.5%. Entonces, Cabo y sus colaboradores en Europa concluyen que el doble trasplante es una opción importante en estos pacientes. Sin embargo, cuando subanalizamos los datos, vemos que el grupo de estándar, riesgo estándar, y todos los grupos de riesgo estándar y riesgo, todos ahí metidos, si el doble trasplante no es mejor en los de alto riesgo que en los de bajo riesgo, es decir, quita el riesgo el doble trasplante comparado con el estándar. Y en la subpoblación de alto riesgo, miren que la diferencia sí es significativa. Y es por esa razón y a raíz de ese estudio que en Europa a los pacientes de alto riesgo citogenético les ofrecen el trasplante en tándem. Un estudio un poquito más tardío, publicado recientemente, es el estudio americano, que es un tanto diferente en el sentido de que en el estudio MN02, el europeo, la terapia era estándar, todos recibían BCD. 4 ciclos, trasplante. Doble trasplante, trasplante sencillo, mantenimiento. En el estudio europeo, el americano, perdón, el estamina, todos los pacientes arrancan desde que ya han sido trasplantados. Y esos pacientes han recibido diferentes terapias de inducción. La mayoría, una terapia altamente efectiva, como es el BRD. BRD en los americanos y CyBorD en los europeos, en el MN02. ¿Qué fue mejor? BTD fue mejor que BCD, BRD es mejor que BCD. Los llevan a trasplante y de nuevo 70 años, mira. Y los aleatorizaban después del trasplante a recibir un segundo trasplante, una consolidación con BRD o mantenimiento después del trasplante únicamente. La supervivencia y la progresión, muy similar, no hubo diferencias. La supervivencia tampoco hubo diferencias. Entonces, ¿qué dicen los americanos? No, el doble trasplante no se requiere. Da igual. Y si es mucho más tóxico para el paciente. Sin embargo, en un seguimiento a más largo plazo, presentado por Hari en ASCO del 2020, mostró primero que el mantenimiento sostenido pues era mejor y sí parecía haber un mejor resultado en los de alto riesgo, en análisis de
tratamiento recibido. Porque una cosa es que se le autorice, otra cosa es que lo reciba. Aquí en los recibidos, efectivamente se trasplanta, vemos que sí hay una diferencia significativa en la supervivencia libre de progresión en el grupo de alto riesgo de novo. Por lo tanto, la discusión de si Europa o América tenía razón, pues no, básicamente era la misma información, y en ese ASCO, Harry mostró cómo en los pacientes que sí habían recibido tratamiento, la supervivencia era claramente mejor en el grupo de alto riesgo cuando habían recibido un doble trasplante. En los grupos de bajo riesgo no alcanzó una diferencia significativa. O sea, entonces, probablemente los pacientes con alto riesgo se pueden beneficiar de un segundo trasplante. Este paciente, ¿lo trasplantamos doblez? No, nosotros no trasplantamos doblez, primero porque no preservamos a largo plazo, y le dimos dos consolidaciones, tenía una mínima residual importante, buena, y lo llevamos a consolidación. Mantenimiento, perdón. Consolidación y luego mantenimiento. Mantenimiento, darlo o no darlo, claramente el mantenimiento en un metaanálisis de Jackson, publicado hace 2 años en Lancet Oncology, muestra una diferencia significativa en la mediana supervivencia en los pacientes elegibles a trasplantes de 57 meses contra 30 meses. Por lo tanto, el mantenimiento es una norma en mieloma múltiple hoy en día. ¿Cuánto prolonga? Más o menos 2.5 años. Y reduce el riesgo de muerte en un 25%. O sea, post-trasplante tenemos que hacer algo más y es mantener los pacientes con mieloma. Entonces le dimos mantenimiento, paciente nuestro, alto riesgo, 32 años, en remisión completa, con MRD negativa no detectable y un PET no negativo después de la inducción. Nosotros al año siguiente repetimos, vimos que el paciente seguía en remisión completa y al cabo de 2 años persiste en remisión completa estricta. La pregunta es, ¿le suspendo el mantenimiento o no se lo suspendo? Realmente no sabemos y decidimos mantenerlo porque lo ha tolerado muy bien. Hay que hablar siempre de eficacia y tolerancia. Ya que va esto a que tal vez el futuro también va a involucrar la respuesta. ¿Qué tanto ha respondido? Entonces el estudio máster con DARA-KRD, que es el que muestra las mejores respuestas publicadas hasta el momento en mieloma múltiple, donde los pacientes trasplantables, obviamente, también 70 años. Entonces, 65 yo creo que ya no es el límite. Ya los estudios solamente vemos 70, y como vimos con nuestro paciente, tal vez 70, y evaluar en 70 a 75, como tenemos en la fundación, evaluamos la edad funcional de ese paciente. Porque reconocemos pacientes que tienen 60 que parecen de 90, pero reconocemos pacientes de 80 que parecen de 60. Y les damos DARA-KRD, evaluamos la mínima residual, los llevamos a trasplante sí o sí, y evaluamos la mínima residual. Si tiene una segunda mínima residual negativa, con una sensibilidad de 10 a la menos 5, lo dejamos en observación sin tratamiento con vigilancia de la mínima residual. Si el paciente no logra la mínima residual acá, pasa a la consolidación, 4 ciclos, se reevalúa. Si logra la mínima residual negativa, se para y se observa. Si sigue positiva o detectable, más bien, damos otros 4 ciclos. Y si sale negativa, paramos y observamos. Pero si da positiva, le seguimos la lenalidomida como mantenimiento. ¿En qué va el estudio? La primera fase es un fase 2, realmente hay que esperar el fase 3 también, siempre hay que esperar el fase 3. Vemos que un 37% de los pacientes logran una mínima residual y parar el tratamiento acá. Eso va a ahorrar muchos costos, sin duda. Si le sumamos estos 11, ya llevamos el 69% que han parado el tratamiento al cabo de
prácticamente 9 meses. Y aquí daba casi 75% al cabo de más o menos 12 meses al año. Entonces hay que esperar los estudios de fase 3, que estén en evolución, para ver si esa posibilidad de ajustar tratamiento por respuesta es eficaz. Porque hasta el momento, los estudios que han evaluado respuesta, como el estudio inglés, han sido negativos. Claro que usaban un medidor no bueno, que no era mínima residual, sino que usaban remisión completa, estricta o remisión completa. Pero hasta el momento los estudios de evaluación por respuesta son negativos. Ese es el argumento que usan los que no miden respuesta mínima residual para no usarla. Y podrían tener razón, pero pues nos quita el pronóstico y probablemente si esos estudios son positivos, vamos a tener una mejor respuesta. En conclusión, los pacientes con mieloma múltiple trasplantables deben ser trasplantados. Deben recibir la mejor terapia de inducción que tengan disponibles y aprobada, obviamente. Deben lograr en lo posible una enfermedad residual no identificada o no detectada, confirmada con imagen, un PET-CT, y se debe entrar en mantenimiento, al menos por lo pronto indefinido. 2 años dicen algunos, pero por lo pronto indefinido. Si se puede o no suspender según respuesta, pues lo veremos a futuro. Muchas gracias.